Bien, acá en directo de la Bolsa de Cereales en este seminario de buenas prácticas agrícolas, estamos con Pablo Garate. Pablo Garate es abogado, tiene campo en Tres Arroyos, pero lo más interesante de todo es que él es diputado en la provincia de Buenos Aires, justamente por el Frente Renovador de Sergio Massa. Es además presidente de la Comisión de Producción y secretario de la Comisión de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires. Está acá. Está participando, como dice él, yo no soy ingeniero agrónomo, me gustan estos temas, me interesan, sé de campo y me preocupa justamente la problemática de campo. Bueno, Pablo, además, estuviste en jornadas de CREA, estuviste metido en muchas cosas que tienen que ver con esto. Un poco la primera pregunta es ¿por qué, no? Porque está bueno que un legislador, y sobre todo en una provincia tan grande como Buenos Aires, y siendo abogado, se dedique a esto, porque hay mucho también de legislación en esto. Sí, bueno, como yo te decía antes, la verdad que a mí me interesa la temática fundamentalmente por la zona en la que vengo. Yo soy de Tres Arroyos, una sección muy productiva de la provincia de Buenos Aires, con lo cual todos estos temas, al margen de las cuestiones productivas, sino lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios, con las cuestiones económicas, con las cuestiones sociales que tiene que ver el sector agropecuario, me interesan mucho. A partir de eso me dirigí fundamentalmente a ocupar comisiones que tengan que ver con el sector y con el desarrollo económico de nuestra sección, y por eso estoy en esto. Como decían recién en el seminario, tratando de aprender, de entender para poder legislar responsablemente, que me parece que es una tarea que nos corresponde a los legisladores. La verdad que sería bueno, esta es la segunda vez que vengo a una charla sobre buenas prácticas agrícolas, y estuve en Salto, y en Salto me pasó exactamente lo mismo, ser el único legislador que estaba en una charla de este tipo. Y la verdad que el día que tengamos que legislar, lo mejor que podemos hacer es saber de qué se trata cuando nos sentamos a pensar una ley para la provincia de Buenos Aires, o en el caso de los diputados nacionales, una ley para la nación, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te vas llevando en cada una de estas reuniones? Porque además de escuchar, uno interactúa, ¿no? Uno es un sujeto social con lo cual interactúa con los demás. Entonces, está bueno un poco esa mezcla que vos podés hacer de lo que vas observando, de lo que ves como productor, de lo que ves como de Tres Arroyos, como diputado y además como abogado, en el sentido de entender por dónde pasa un poco el centro de todo esto, por dónde pasa, digamos, el refuerzo para que no volvamos a cometer errores y las cosas están jurisprudencialmente o jurídicamente armadas, ¿no? A ver, lo primero que creo que el sector para mí está en un momento en el cual está planteando interesantemente algunos temas. Por ejemplo, lo me pasó en CREA y me pasó nuevamente acá en la Bolsa de Cereales, que tiene que ver con hablar del desarrollo sustentable, hablar de la cuestión ambiental, pero también hablar de la cuestión productiva y de la cuestión social, todo junto. Es decir, el modelo agrícola, agropecuario para el país tiene que tener esos tres ejes. El eje económico, porque cualquier empresa tiene que ser rentable económicamente para poder desenvolverse. Tiene que tener el eje ambiental, porque significa poder seguir produciendo, porque si hacemos daño al suelo y al medio ambiente no podemos seguir produciendo, y también el sujeto social, es decir, en la comunidad en la que vivimos, en mi pueblo, en Tres Arroyos, los productores andamos y nos relacionamos permanentemente en las comunidades chicas, nos conocemos todos, y el sector tiene que tener un involucramiento social. Eso por un lado. Segundo, por lo que te decía antes, es importante desde el aspecto de que hay que saber para poder legislar. Tercer tema, y ahí sí tiene que ver con lo legal, me parece que es cierto lo que decía recién el Ramiro Cid, el INTA de Cantelar, que decía una realidad: no podemos tener esta dispersión legislativa que nos permita que en un municipio y otro haya tantas diferencias en cuanto a las ordenanzas, que haya aplicadores que no saben para qué lado ir. Y lo mismo pasa con, diríamos, la antigüedad de las leyes, incluso yo leía recién que hay decretos ley. Ya, cuando uno habla de decreto ley, ya es algo que en la democracia ya no tendría que existir más, porque la verdad que los decretos ley son decretos hechos por los gobiernos militares, transformados en ley automáticamente. Todo esto significa que estamos desactualizados en un sector que se ha actualizado tecnológicamente tanto que la verdad que la legislación no ha ido acompañando al sector en la actualización de este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde, en la doble situación de abogado y de legislador, tenemos que trabajar fuertemente para tener una ley actualizada. Y después, también tenemos que tener una mirada un poquito geopolítica de la cuestión. Yo en el encuentro de CREA veía a los funcionarios brasileños que fueron, y tiene una mirada geopolítica muy interesante. Y nosotros nos tendríamos que hacer lo mismo, es decir, sobre las buenas prácticas agrícolas, sobre la aplicación de fitosanitarias, tendremos que mirar lo que nos pasa en el Mercosur, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Uruguay, porque en realidad, diríamos, muchos de nuestros productores van allá, muchos de los productores vienen para acá, o sea,
tendríamos que empezar a tener unificación o por lo menos acercamiento a las legislaciones en este tema y en otros temas, por supuesto, que tienen que ver con la parte económica del sector. Pero en este tema me parece que evidentemente tenemos que ir de a poquito unificando la legislación, por lo menos de Brasil y de Uruguay, que son nuestros socios comerciales justamente en este tema del sector agropecuario, ¿no? Tengo la última. Para Sergio Massa y el equipo de Frente Renovador, cuando uno piensa en, como dice él en los carteles de la ruta, ¿no? Debe ser 408 días. Sí. El campo es un área importante, porque siempre en campaña uno lo dice y después el tema es cuando realmente se demuestra tema de retención, en tema de darle el espaldarazo, motivar al productor a que vaya para adelante. ¿Cómo lo ven desde ustedes, del espacio de ustedes? No, claramente es un tema muy prioritario. Pero diríamos, nosotros en enero de este año hicimos la presentación del proyecto de ley que finalmente lo llevó el diputado nacional Gilberto Alegre y el diputado nacional Felipe Solá, donde hablábamos de las retenciones en los sectores, diríamos, del girasol y del trigo que tienen menos impacto fiscal. Hablábamos de las de soja, bajarlas un poquito, pero con la responsabilidad de saber que tienen un impacto fiscal en el Estado Nacional muy importante, pero también hablábamos del marco de las economías regionales. Acá se hablaba recién, y muy interesantemente, de que el modelo agropecuario en las economías regionales tiene que significar, primero, aliento a las economías regionales, porque hay retenciones en las economías regionales que la verdad que no sirven para nada fiscalmente y solo sirven para joder, entre comillas, a los productores agropecuarios. Cuando Sergio Massa dice hay que sacarle el pie no ya solo el freno, sino el pie de la cabeza a los productores porque que no pueden levantarse, es real, es lo que nos está pasando. Por eso yo te contaba vos hace un ratito que ahora en la situación en la que estamos en la provincia de Buenos Aires, de que tenemos una provincia de Buenos Aires inundada con continuos problemas por la lluvia. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires prácticamente no tiene obras hidráulicas y el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que nos pide es aumento del inmobiliario rural. La verdad que estamos en una situación en que no se entiende hacia dónde va la política oficial. Nosotros lo que creemos es que, en definitiva, al sector hay que dejarlo que, como tuvo ese adelanto, ese desafío tecnológico en su momento y avanzó mucho, obviamente, hay que dejarlo que pueda producir, porque eso nos va a beneficiar a todos, y después hay que hacer la segunda etapa, que es la distribución del ingreso, que es lo que se dijo también en la charla recién acá. Hay que hablar de la distribución del ingreso, pero la verdad que hay que hablar de la distribución del ingreso cuando hay ingresos, cuando la economía está en una situación en la cual un sector tan dinámico y tan productivo como el sector agropecuario pueda aportar divisas, porque si no, ¿qué estamos repartiendo si no hay nada? Y además, ¿qué país vemos y qué modelo se habla si en realidad estamos frenando la economía que ha dinamizado, valga la redundancia, la economía del país, ¿no? Y por el otro lado seguimos teniendo problemas de indigencia, problemas de pobreza, problemas de inflación, problemas de infraestructura? Entonces la verdad que nosotros creemos que el sector agropecuario es claramente el sector que más rápido puede echar a rodar la rueda de la economía argentina, ¿no? Pablo Garate, diputado nacional por el Frente Renovador, abogado, un hombre de campo también, que está muy bueno ver este anclaje que hay desde acá, ¿no? Desde este seminario, las buenas prácticas, el campo, la aplicación de fitosanitarios y la legislación que necesitamos para hacerlo ordenadamente. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.